Esto es una notición. 24% de impuestos tú pagas si vendes una casa y tienes ganancias. Ahora sería cero. Cero, o sea, te acabo de ahorrar, por ejemplo, mucha gente compró en los años 2015, 2016 una casa que la compró en 200,000. La vendió en 600,000 ahora porque los precios se dispararon, ¿verdad? Pues esos 400,000 que te ganaste, antes pagaban hasta 24% de impuestos. O sea, 100,000 billetes casi en impuestos. 100,000 billetes, un dineral. Pues, ¿qué pasa? Que mucha gente pues no vende la casa, mejor la renta. Los herederos cuando la heredan dicen, chacho, yo no voy a vender esa casa porque es que si antes, mejor espero que haya algún tipo de amnistía en el futuro, porque si la vendo en 600 y la compré en 200, tengo que pagar 100,000 en impuestos. Pues olvídate de eso, déjala ahí y whatever. Pues eso es un disparate mayor y acaban de aprobar una ley que cambia eso para que los herederos y también tú, cuando vendes tu casa principal, pues no tengas que pagar ganancias de capital de hasta 24%. ¿Por qué eso es tan importante? Porque puede provocar que haya más gente vendiendo y por tanto finalmente bajen los precios, porque el problema principal que tenemos es que mucha gente mejor renta la casa que esté exento que vender, porque si vende, pues paga impuestos de ganancias de capital hasta 24%. Así que ahora cambiaron esa ley en las navidades, la ley 180. Esto me parece que puede ser un game changer, puede ser un cambio del juego, porque puede provocar que de repente aumenten considerablemente las casas a la venta, y si aumentan las casas a la venta, pues vayan los precios a ser precios más razonables que lo que está ocurriendo ahora, que es que los precios están volados, porque simplemente como nadie está vendiendo, pues el que sale a comprar, pues tiene que pagar a los precios absurdos porque oferta y demanda, ¿verdad? Hablamos con Kenneth Rivera Robles, licenciado CPA, profesor de la Escuela de Derecho en Derecho Tributario, precisamente en este tema, y nos explica la ley para que usted sepa más o menos cómo puede beneficiarse. Kenneth, estaríamos hablando de un montón de gente que quizás no vende su casa pensando, diablo, es que voy a pagar 24%, 10%, 15%, 20%, dependiendo de los requisitos de cada uno y demás. Y eso me implicaría pues no tener, o sea, tener una ganancia tan grande que bueno, que gané, pero qué malo, que voy a tener que pagar un impuesto bien alto. Así que voy a esperar a ver si hay una amnistía, voy a esperar a ver si hay un cambio contributivo, si hay un cambio en la ley, y de repente surge este cambio en la ley. O sea que, de nuevo, vamos al grano. Mucha gente en Puerto Rico, su casa valía 300, ahora vale 500, se ganó 200, pero pagaría un impuesto de 25, so esa persona dice, mejor yo no vendo, porque voy a tener que pagar 50,000 pesos en impuestos de ganancias de capital, ¿verdad? El fee del realtor, etcétera. Eso, supuestamente, la ley 180-2025 cambió. ¿Cuál es el cambio real y cuál no es el cambio? Mira, la exención esa ya estaba para la residencia y la gente si va a vender una casa, si asesórese bien porque tiene 3 formas de no pagar contribuciones. Si la persona tiene más de 60 años, y esta exención es viejísima, esta exención está hace 30 años por ahí, la cantidad ha subido. Si la persona tiene más de 60 años, los primeros $150,000 van a ser exentos si la persona ha vivido la casa 3 de los últimos 5 años. Y esa exención lleva toda la vida por ahí y se pone en el anejo D2. La segunda exención, y realmente no es una exención, sino que es un diferimiento, es que si tú vendías tu casa, pero tú en una ventana de 2 años para atrás o 2 años para el frente, tú reemplazabas esa casa con otra casa, pues hacía lo que se conoce como una permuta exenta, o sea que no pagabas taxes en esta venta, tenías que ajustar la base de la casa nueva y cuando vendieras la segunda casa, que usualmente la gente la vendía cuando estaba mayor de edad y usaba la exención esta que te hablé de los 150, pues matabas una cosa con la otra. ¿Qué pasa? Desde el 2010 se hacen estas leyes cuando aquí se cae el mercado de bienes raíces de estímulo a la vivienda y a la nueva construcción. Y cuando se hacen estas enmiendas a partir del 2010, se pone una exención nueva a la venta de las casas que era más generosa, porque acuérdate, a los adultos mayores tengo que tener 60 años, tengo que haber la vida 3 de los últimos 5 años, pero hacen una exención que dice, mire, si usted ha vivido esa casa 2 de los últimos 5 años y no te decía mucho más, puedes tomar la exención. Y esa exención está por ahí de la ley 132 y válgame, la han enmendado 7 o 8 veces. Y eventualmente hace 4 o 5 años se incorpora en el código de incentivos. O sea que esa exención ahora mismo, si tú vas al código de incentivos, a la sección 60.05, está metida ahí. O sea que ya hace unos cuantos años, yo usualmente la exención que uso es esa porque es la más fácil de usar. Es más fácil cumplir con esa que cumplir con las otras. Y esa se pone en el anejo D1 de la planilla. Oye, estoy hablando de los anejos del año pasado, los años no han salido los anejos todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la ley 180? La ley 180 realmente, hasta cierto punto, te lo pone un chispitito más difícil,
por dos cosas. Una cosa es que te dicen que la casa no la puedo haber alquilado en la Ujú. ventana de los 5 años. Eso no estaba antes. Y esa parte es medio tricky porque tal vez la casa ni siquiera fue mía. O sea, tal vez tú la tenías para alquiler y me la vendiste. Y yo llevo 3 años viviendo en la casa, pues yo tengo que vivir en la casa 5 años. Es que si yo mirara 5 años para atrás, en esos 5 años, 2 años fue mi residencia principal. O sea que ese cambio, y otra vez, yo entiendo por dónde van los legisladores con esto, es que no les gusta que yo tenga la casa part-time de Airbnb, y la te alquila a veces, la digo a veces, pues para que la gente no haga eso, para que no esté haciendo ese tipo de juego, es que ponen este requisito nuevo, pero ese requisito realmente no estaba antes. Lo segundo que ponen nuevo, y realmente te dije que era un requisito, pero no, y esta parte buena de la ley, es que anteriormente la casa que tú vendías era tu casa. Aquí están añadiendo una cosa nueva, que es que si tú heredas una casa, y yo creo que esta es la parte más generosa de esta ley, y la persona que murió, o sea, que el causante, que heredas una casa de tu tío, se murió tu tío, y tu tío vivió esa casa 2 años, en la ventana de 5 años, 2 años antes de morir, se vivió esa casa. Y desde que la persona se muere hasta ahora que tú la vendes, la casa no se ha alquilado, le ponen el mismo requisito de no ser alquilado, la misma tú la puedes vender y esa ganancia también va a ser exenta. Eso es nuevo. Y esa parte está bien buena, Jay, porque si pasa mucho, Ujú. la gente que se le murió un familiar Ujú. y no vendo la casa, porque si la casa era mía, pues yo cobro la extensión. Pero si es la casa de mi abuelo, de mi tío, de mi papá, pues si la vendo me van a partir por la mitad. Hasta el 2018 eso no era tanto un issue, que en 2018 aquí había contribución de caudales delictos y una de las ventajas que eso tenía es que yo le subía el valor a las propiedades. Y en 2018 quitan esa contribución, eso era cuando todavía era Ricardo Rosselló era el gobernador, pero cuando quitan la contribución, quitan también la capacidad de tú subir el valor a las propiedades. O sea que ya no se lo podía subir, o sea que de 2018 para acá las propiedades heredadas si eran un dolor de cabeza, si estaban potencialmente sujetas al 24%, que eso aplica cuando la persona se gana más de $275,000. Y eso esta ley 180 lo atiende y esa es la parte nueva de la ley. Pero realmente la primera exención para gente normal, como que tú vendas tu casa principal en Puerto Rico o yo la venda, esa parte ya estaba. ¿Okay? O sea, y otra vez, ahora es más Sí, chispito, más difícil, pues no la puedo haber alquilado. a mí lo que me choca es que yo había preguntado y cuando veo esto de la ley 180, básicamente muy poca gente en la industria sabía que existía. O sea, era evidentemente mucha gente no sabe la información que tú acabas de decir, así que en la práctica quizás no se estaba reclamando esa, ¿verdad? Esa exención. Y por si acaso, ¿qué provocaba esto? Porque esto es lo importante. O sea, mucha gente no vendía su casa para hacer un downsizing porque lo que iba a hacer era que mejor la rento porque precisamente en las rentas están exentas. Así que si rento la casa no pago impuestos. Si la vendo pago 50, $100,000 de impuestos, pues entonces mejor la rento. Y entonces eso provoca que simplemente pues el mercado de venta esté en unos precios absurdamente altos porque simplemente no hay casas a la venta, o sea, no hay inventario para vender. Y tenemos un problema serio de falta de reconstrucción. Así que tenemos un montón de situaciones donde pasó un huracán y unos terremotos que dañaron gran parte de la infraestructura del país y por tanto tendría que crear una avalancha de construcción, reconstrucción y retrofitting o los precios van a seguir bien altos porque simplemente no existe inventario para la venta. Así que cuando la gente sale a comprar y con todos estos estímulos que se dan para la compra, que ya vamos por casi $700 millones que se han dado para estimular la compra, sí, la gente tiene el dinero para comprar, pero no hay quien le venda. Así que lo que hacen es que los precios de las casas suben. Así que esto aumentaría la oferta y por tanto uno esperaría que bajen los precios de las casas. Que a la larga es lo que a mí me interesa de esto. A mí no me interesa en lo absoluto. Yo no tengo una residencia principal que voy a vender, así que en mi caso privado, ¿verdad? Sí, pero vas a Personal, sacar yo tengo beneficio cero a interés esto. personal, ningún beneficio. A mí sí me parece importante y por eso le he dado el relieve de que, oye, si tú heredaste una casa que tienes allí en espera de vender para no pagar impuesto de ganancia de capital, porque esa casa que valía 150, ahora vale 300 y no quieres pagar 25 en impuestos, pues mira, esta es tu oportunidad quizás de poder ¿verdad? Vender. Entonces sí es un cambio. Eso Eso es un sí es un cambio, es un cambio. cambio muy positivo. Y ahí realmente, Jay, es que yo le veo más oportunidad de aumentar el inventario de las casas, porque el ejemplo primero que tú diste, si yo vendo mi casa y quiero quedarme en Puerto Rico, te voy a comprar otra casa y como tú bien dices, no están tan baratas. O sea, que esta cosa de que vende tu casa Sí, no para voy a comprar vender. otra, como que, bueno, hay que ver esto con pinzas porque me va a costar. Ahora, si tú tienes un familiar que se murió, oye, y este fin de semana estaba por Puerto Nuevo viendo unas cosas allí, una casa de un familiar que está comprando algo por allí.
y la cantidad de casas que tú ves abandonadas, que eso seguramente que la persona muere, los herederos pues por no pagar la contribución y a veces pues aquí también vender una casa cuando una persona muere tampoco es tan fácil. eh, Tú ves que están No, los abandonadas. hermanos no se ponen de acuerdo, muchos de ellos se van de Puerto Rico, o algunos, mira, yo tengo un caso, te voy a dar un caso específico, yo tengo una propiedad que me interesa mucho comprar por razones familiares en Quebradilla. Y específicamente porque está al lado ¿verdad? Una zona de un residentes que son familia mía. Y tenemos mucho interés en comprarla por eso. No tiene ninguna otra razón. Nosotros no nos interesa ponerla a la renta ni la venta. Nosotros nos interesa porque honestamente está abandonada y está causando un problema porque el pasto ya la tapa la casa, etcétera. Pero no hay forma de comprarla porque las dos herederas, una murió y la otra vive en Italia. No hay forma de conseguirla. Entonces pues no tenemos oportunidad, o sea, no hay forma. Entonces vamos donde el municipio a plantear que le declara esto lo público y la compramos y tampoco. Entonces lo que nos dijeron en el municipio literalmente fue, o sea, el alcalde de Quebradillas literalmente dijo, pues espérate unos añitos más a ver si aparecen los familiares y o sea, entonces la casa está tapada. O sea, yo lo que le digo es que lleva ya por lo menos 4 años, si no me equivoco, entre 4 o 5 años lleva ya vacía. No sé, realmente yo no tengo interés personal de nuevo, familiar. Y entonces cuando vamos allí a buscarla, pues la cosa es que la casa no va a valer nada cuando finalmente sale a la venta, porque es que simplemente el deterioro de una casa 5 años vacía y totalmente tapada de sabandijas, tú sabes, pues entonces yo no puedo entrar tampoco a limpiar allí porque está cercado, o sea, entonces tremendo. O sea, el punto es que algo hay que hacer con esas estructuras, pero eso es otro problema. En este caso, para hablar entonces, para ir en concreto, si yo hoy tengo una casa, o sea, si yo tengo una casa hoy que valía 250 cuando la compré y ahora vale 500 y me gané 250, ¿cómo yo evito pagar una ganancia de capital hasta el del 10 al 24%? ¿Cuáles serían las formas? Bueno, vas a poner la forma D1 si vas a usar esta exención y tienes que demostrar ahí que 2 de los últimos 5 años, y otra vez no tienes que haber vivido la casa 5 años, una vez llegas a los 2 años ya cumpliste, pero te dan una ventana de 5 años para darte una oportunidad. Pero si yo demuestro que en 2 de los últimos 5 años yo esa casa la viví como mi residencia principal, esa ganancia va a ser exenta. Dos cosas. Una, que ya la discutimos, no la puedo haber alquilado. Eso es nuevo de la ley 180. Eso no estaba hasta esta ley 180. Dos, y esto no te lo había comentado, esto lo pusieron en el 2022, pues también se dieron cuenta que esta exención pues era un poquito generosa en que no tenía tope. Entonces, si tú vendías una casa de 40 millones de pesos, ¿qué ha pasado? Pues entonces dicen, caramba, esa exención yo la quiero o sea, esa transacción la quiero dar exenta o yo le quiero poner algún tipo de contribución a eso. En el 2022 le pusieron un tope al precio de las casas y en el 2022 le ponen una cuantía, le ponen una cantidad fija, lo cambian luego en el 2024 y lo que pone es que sea 150% del valor que más te presta FHA en esa área. O sea que tiene un tope el valor que va a tener esa casa y otra vez eso está desde el 2022 y el 2024 se arregla un poquito y de hecho se sube, entiendo yo, porque la cantidad del 2022 era fija independientemente del municipio y sabemos que no es lo mismo comprar una casa en Quebradilla que en el condado, por decir algo. En Dorado Beach East. Por eso, en Dorado Beach East, pues, y como la cantidad de FHA se van ajustando un poco por valor en el mercado, pues eso mitiga un poquito esto, porque otra vez se dieron cuenta que la extensión es demasiado amplia. Y aquí, Jay, y el problema de fondo también es que con cuestión de política contributiva tienes 3 exenciones corriendo a la vez, o sea, una encima de la otra, que no se hicieron necesariamente a la vez, no se hicieron pensando en cómo iban a coexistir, y la gente se confunde por eso, porque no saben qué anejo va, si se pone, si no se pone. Yo di una charla el sábado pasado en el Colegio CPA, en uno de los capítulos, el capítulo de Bayamón, y este tema estuvimos un rato hablando de esto, porque aún entre los compañeros CPA, pues como tú dices, es un tema que confunde un poco, que la gente se enreda, pero ¿por qué hicieron esto así? Bueno, lo legislaron así, qué te puedo decir? Oye, es que realmente, y tú lo sabes, tú eres abogado, pero la gente también o sea, las leyes no siempre tú las haces de un tirón. O sea, cuando el código se adopta en el 2011, que cuando estaba de gobernador Luis Fortuño, pues ahí más o menos tú lo miras completo, pero después tú le sigues añadiendo cositas. No es como una mansión y de repente tú le sigues añadiendo cuartos y marquesinas y pusiste una cancha de tenis atrás y de repente una piscina al lado. Y dijeron, pero ¿por qué no pusieron la cancha de tenis al lado de la piscina? Porque que le hicieron en momentos diferentes, personas diferentes. O sea, no fue la misma persona que se sentó e hizo lo mismo, ¿no? Sí, no armonizó la cosa. Por eso. Que eso es un problemón en las leyes siempre. O sea, tenemos un problema de leyes contradictorias todo el tiempo porque se aprueban leyes sin agruparlo
¿verdad? Y sin que el legislador haga el trabajo, oye, que Rivera Chat le está pidiendo, para mí, aplauso en ese caso, a que se hable de cómo todos los informes que se hicieron y todos los trabajos que se hicieron para poder aprobar o no aprobar la reforma contributiva y ver los modelajes, verlo todo. Yo estoy, ¿verdad? Me parece súper bien. El problema es que ese no ha sido el historial nunca de la honorable legislatura, no, oye, no de Puerto Rico, esto pasa en todos lados, o sea, esto, leyes que son contradictorias y tú que sabes más que yo, sabes que va este cabildero y logra que le aprueben esta exención y va este otro cabildero y logra que le aprueben otra exención. Por ejemplo, en este caso, esta ley, yo estoy seguro que alguien fue allí y dijo, mira, esas casas que están de heredero y pues algún hereditario, algún heredero, perdón, habrá cogido un caudal relicto y dice, caramba, quiero venderlo, pero voy a pagar el 24%, pues déjala ahí. Déjala ahí, es que eso pasa mucho, o sea, te pones a pensar, o sea, tal vez a nosotros no, pero algún primo, familiar, persona que tú conoces, tú siempre aparece un revolú así que se murió el papá y todavía tienen la casa y no la han podido vender y no se ha podido cambiar. O sea que eso va a pasar un montón. En cuanto al comentario anterior de la reforma, oye, la lista de Rivera Chat yo la veo súper bien, pero el problema es el timing con esto, Jay. O sea, esto es que no se apruebe este cuando año. tú apruebes la ley, vamos a decir que por decir algo se va a aprobar para el 1 de febrero, que no creo, pero vamos a decir que se apruebe el 1 de febrero. Esto no es como un acto de magia que tú haces pap y ya el 2 de febrero, porque cuando aprueben la ley el 1 de febrero, los clientes van a llegar a decir, mira, vamos a hacer la planilla ahora porque voy a tener reintegro, voy a tener tal cosa. No la voy a poder hacer. O sea, después que se apruebe, entre que Hacienda esté listo y los programas de computadora se hagan y se validen y Hacienda los aprueba, tiene que validar los programas de computadora, puede tardar un mes más. O sea que la época contributiva va a empezar, en vez de empezar el 31 de enero, la gente empieza el 31 de enero porque es cuando le dan las W2. Y si tú no tienes mucho más ingresos, no tienes mucho más cosas, pues ya ahí puedes hacer tu planilla. Y si vas a coger crédito por trabajo, que son como 600,000 personas que lo cogen, que le van a dar unos chavitos de vuelta, pues más rápido la quiero hacer la planilla. Pues esas planillas no se pueden hacer todavía. O sea, los programas no están disponibles, la página de Hacienda no está disponible. O sea, si tú te metes en la página de Hacienda, me parece que ni la forma ha salido y entiendo por qué, porque tenemos esta reforma ahora corriendo por aquí, o sea, y otra vez reforma siendo generoso con el término, porque lo hablamos hace un par de días, que esto es una reducción de tasa lo que tiene este proyecto, pero otra vez cambia la forma sustancialmente si la quiero hacer aplicable para este año. Esa es una preocupación que es el timing. La segunda preocupación que yo tengo con esto, Jay, y yo quiero que se apruebe, o sea, mi preferencia es que se apruebe, Seguro, y todo yo el mundo también. quiere que se apruebe, es que cuando tú tienes el plan fiscal te dice, quita un tax y pon otro tax. Y aquí lo que se ha quitado es un crédito que se le quitó a la gente de 5 y 8%, que el lenguaje se lo tienen que arreglar un poquito, que hay 150 millones, y tienes lo de las placas, los vehículos eléctricos y lo de los artículos de convenciones, que ahí dicen que hay 50 millones, poquito más, poquito menos. 300 millones son gastos que tienen que recortar. Y quitan lo de las placas y eso, que también pues hay este cabildeo de que las placas, vehículos eléctricos, estas cosas, pues no le quiten la exención, que son 50 millones más. Y ese 50 millones de las placas, los vehículos eléctricos, yo creo que está un poquito bajito, yo creo que es un número que es más alto. Cuando tú estás reduciendo gastos, se supone, según el plan fiscal, que tú lo hagas secuencial. O sea, que tú primero digas el que estás cortando el gasto, que lo cortes, y digas, mira, yo corté este gasto, es que sé yo, cerré el jardín botánico, estoy cogiendo cualquier cosa al azar, y me ahorré 10 millones de pesos, y lo cerré un año, y estuve un año cerrado, y me ahorré 10 millones, y mira, ves que me ahorré 10 millones, esos 10 millones los puedo usar acá. O sea, que tienes que demostrar que fue lo que hiciste. Ellos piden que sea secuencial, o sea, y aquí lo estoy haciendo al revés, aquí estoy diciendo, déjame bajar esto, y yo te prometo que voy a buscar 300 millones de dólares para recortar recurrentemente, porque si es una cosa que es un solo tirón, tampoco adelantas mucho con eso. O sea que tienes Sí, que. por eso va medio disparatado lo de las placas. Pero Por eso, entonces, el reto grande que yo le veo es que la Junta le va a decir, espérate, porque tú me estás pidiendo aquí un cheque en blanco de que yo te diga, rompe a bajar las tasas contributivas por ahí, que la gente pague menos, y tú no me estás enseñando la fuente de repago. Y dicen que hay unas listas, yo no las he visto, y eso es lo que está pidiendo el presidente del Senado, ¿no? Mira, dame la lista de las cosas, que es la cosa que supone que también le enseñen a la Junta, digan, mira, yo voy a cortar aquí, 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 y otra vez, ya yo sé, porque el plan fiscal lo dice, que ellos lo que prefieren es que tú recortes, demuestres que realmente te ahorraste eso, que es algo recurrente, y ahí es que va a bajar la tasa contributiva. O sea que a mí no me sorprendería que la Junta
pues presenta algún tipo de objeción a esto bastante rápido si se aprueba, ¿no? Y otra vez, si se aprueba, pues saldrán muchas cosas corriendo a la vez, pues también pues, empieza la época contributiva, se empiezan a cambiar las planillas y todas esas cosas. O sea que y quiero que se apruebe, me gustaría que se apruebe ahora, pero va a tener muchos retos para aprobarse este año. De acuerdo. Volvamos a la ley 180 para entonces establecer o que podamos hacer un resumen y explicar a la gente. O sea, cuándo sí y cuándo no me corresponde a mí, de nuevo. Compré una casa en 200, la vendo en 500, me gané 300. Esa ganancia de capital paga entre 10 y 24%. Usualmente entre ¿Cuándo 15, sí y cuándo no la pago? 15 y 24. No vas a pagar si tú demuestras que 2 de los últimos 5 años fue tu residencia principal. 1, 2, que no la alquilaste. 3, que la casa vale 150% del valor de FHA de esa región. Y esa parte usualmente cuando la compraste es lo que miramos. E incluye herederos, bueno, incluye casas heredadas. Eso es cuando tú vendiste la casa. La segunda patita de la 180, que es mi favorita y es la cosa así nueva que tienen, es que ahora los herederos no tienen que tener el miedo de que tienen que pagar esa contribución, porque ahora pues la ganancia potencialmente podría ser exenta si el que muere, el causante, vive en la casa 2 de los últimos 5 años, 1, y 2, la casa desde que la persona muere en adelante nunca ha sido arrendada, nunca ha sido alquilada. Ok, o sea que fuera de que yo esté vendiendo mi residencia principal, por la cual viví los pasados 2 de los pasados 5 años y no la renté, y fuera de que yo la heredé, tendría que sí pagar de entre el 15 al 24%, dependiendo del caso. Bueno, perdóname, y no te había dicho también, y la ley 180 también añade que si tú tienes un decreto de inversionista residente, los famosos ley 22, no te aplica. No te aplica. Eso también es nuevo. O sea, no podrías vender la casa y no pagar los impuestos de ganancia de capital. Obviamente si puedes comprarla. O sea, así que, ¿verdad? Digo esto porque muchas de las críticas que salieron fue que gente, quieren sacar a los puertorriqueños. Yo, bueno, lo que pasa es que tienes un montón de propiedades ahora mismo detenidas por la razón, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. O sea, tienes un montón de casas abandonadas porque los herederos dicen, yo no voy a venderla porque lo que me gane me le van a poner un impuesto de hasta 24%, 1, y 2, pues yo no vendo mi casa para comprar una más pequeña, aunque ya me retiré y ya mis hijos se fueron ¿verdad? Y tengo el nido vacío, no la voy a hacer porque es que esto implica que voy a tener que pagar hasta 24% de impuestos, así que esto sin duda es una buena ley. Sí. Oye, no, la ley es buena, si te ponen requisitos, o sea, si tú eres ley 22, pues tal vez no te gusta, si tú la alquilaste, pues tal vez no te gusta porque te quita un poco de los beneficios. Sí, pero por ejemplo, es que si yo voy a tener que, para poder no pagar ganancias de capital, tengo que vender mi casa y esa ganancia tengo que usarla en otra casa, pero es que yo no quiero usarla en otra casa porque las casas están en precios absurdamente altos. Pues entonces esto es una alternativa, sí, claro, porque históricamente siempre ha habido la famosa exención donde si yo vendo mi casa, me gané 300,000 pesos y vendo la casa y la pongo en otra casa como residencia principal, pues no pago ganancias de capital. Estás posponiendo el reconocimiento. Correcto, pero la verdad es que pues, o sea, ahora mismo las casas están en unos precios tan altos que simplemente no es negocio para mucha gente venderla para comprar otra más pequeña incluso porque simplemente pues no va a ser una realidad de que está comprando algo que es una buena inversión, sino que estoy comprándola meramente por un tema contributivo, lo cual nunca es una buena idea. O sea, no debe siempre comprar algo que realmente tenga un buen valor en el mercado. Las contribuciones son el rabito de la transacción. Y esto también, cuando se lo inventaron los tiempos de María Castaña, que ellos te dejan posponer la ganancia, que ellos están pensando que tú sigues comprando casas un poquito más caras, y que cuando te quedas con el famoso nido vacío, el empty nest, que se van los hijos, que ya queda el matrimonio solito, y dicen, mira, no tengo que tener una casa tan grande, la venden y compran una chiquita, y ahí es que usaba la extensión de los $150,000 de más de 60 años, pues decían, mira, pues ya a los 60 años, y hasta el momento que quieres downsize y quieres una casa más pequeña, para pasar menos trabajo con mantenimiento, para limpiarla, lo que sea. Y así fue que se diseñó el sistema originalmente. ¿Qué pasa? Pues ha ido cambiando las leyes, ha ido cambiando el mercado. Hay unas leyes nuevas como es esta ley que te da esta exención que no tiene tantos requisitos. Pues cambió un poquito la cosa, pero está puesta ahí. Y otra vez, estaba en el anejo D1, tiene que mirar el anejo D1 y el D3. Si está vendiendo su casa, son los dos anejos que tiene que mirar. Otra vez, no he visto la forma de este año, no han salido, entiendo, pero el año pasado por lo menos era el D1 y el D3. Ok, o sea que para terminar, si puedes hacerme un resumen, ¿verdad? Porque yo no soy el CPA profesor aquí. Si yo fuera tu estudiante y te pregunta, ok, si yo voy a vender mi casa
mi residencia principal o una heredada. Yo voy a vender mi casa principal o una heredada y me gané 300,000 pesos porque la compramos en 200 y se vendió en 500. Esos 300 que me gané, ¿cómo yo hago para evitar pagar hasta 24% de Lo impuestos? vas a poner en el anejo D1, porque vas a poner ahí cuánto lo vendiste, vas a poner cuánto era tu base, cuánto te costó, vas a poner cuánto te ganaste, y ahí tú vas a marcar unas preguntas y dices, mira, la casa no fue mía, yo la tuve, todos los últimos 5 años la viví como residencia principal. Me imagino que este año le pondrán también las preguntitas de que nunca la alquilaste, te pondrán la preguntita que tú no tienes un decreto bajo la ley 22 de inversionista residente. Y una vez marcas todo eso, esa ganancia cae como exenta y se traslada al anejo E. Ojo, en el caso de los herederos es parecido, tú vas a poner la ganancia ahí. El problema con los herederos es que si son dos herederos, o sea, si tú y yo tenemos un tío en común, pues un pedazo de la ganancia es tuya y un pedazo es mío, o sea que ahí vas a tener que partirlo, un pedacito tú, un pedacito yo, y caramba, solamente tú te pones de acuerdo para decir, mira, esta es la base, yo voy a coger la mitad, tú coges la mitad, porque no vamos los dos a reportar la ganancia completa. Bello. Kenneth, como siempre, muchas gracias. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.